A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo un país, uno recién nacido, descubre quién es en realidad? Hoy vamos a meternos de lleno en el costumbrismo, un movimiento que fue muchísimo más que literatura. Fue ni más ni menos que la primera vez que una nación se hizo una selfie para intentar entender su propia identidad. Imaginemos la escena por un momento. Un país que acaba de nacer. Después de toda la euforia de la independencia, lo que queda es un lienzo en blanco, un vacío. Nadie sabe muy bien cómo hay que comportarse, qué reglas seguir o qué demonios significa ser peruano. Es un momento de confusión total. Y es justo ahí, en medio de todo ese lío, donde surge el costumbrismo. Y sí, la idea de que fue la primera selfie de la historia peruana le va como anillo al dedo. Porque no se trataba solo de escribir comedias o artículos con grafia. Fue el primer intento real y colectivo de una sociedad por mirarse al espejo, criticarse y al final empezar a definirse. Y esa primera selfie histórica, claro, reveló una imagen llena de contrastes, de luces y sombras. Fue un auténtico laboratorio social, un campo de batalla entre los que añoraban el orden del pasado colonial y los que abrazaban, o padecían, el caos de la nueva república. El Perú de la postindependencia era un experimento, un hervidero de contradicciones, y en medio de ese desconcierto, los escritores costumbristas usaron la sátira y la crítica como si fueran un bisturí. Su objetivo era intentar poner un poco de orden, dar forma y sentido a esa sociedad tan nueva y desordenada. Vale, pero ¿de dónde salió todo esto? Para entender bien el costumbrismo peruano, tenemos que mirar un poco hacia atrás, a sus raíces en España, y sobre todo al contexto tan particular de un Perú que estaba, literalmente, en obras. El costumbrismo no apareció de la nada, ¿eh? Fue como una especie de cóctel. Por un lado, cogió del neoclasicismo esa idea de que la literatura tiene que enseñar algo, que debe tener una moraleja. A eso le añadió el interés del romanticismo por lo local, por las escenas típicas, por el color de cada lugar. Y la guinda del pastel fue la inspiración de un genio español, Mariano José de Larra, y su pluma afiladísima. Y todo esto explota durante un periodo muy particular, la llamada prosperidad falaz. A ver, Perú se estaba haciendo de oro vendiendo guano, pero era solo una fachada. Debajo de esa montaña de dinero, el país era un caos de inestabilidad política, de anarquía militar. Y claro, esa tensión brutal entre la riqueza y el desorden fue la gasolina perfecta para estos escritores. Es que en un panorama tan convulso, la literatura no podía ser solo un entretenimiento para pasar el rato. Para la élite, para la gente con estudios, la pluma se transformó literalmente en un arma muy poderosa para atacar o para defender esa nueva y caótica realidad republicana. Y ojo, que este conflicto de ideas no fue algo abstracto, que se personificó en un auténtico duelo de gigantes de la literatura, con dos visiones para el futuro de Perú que chocaban frontalmente. Vamos a conocerlos. Aquí los tenemos, frente a frente. Por un lado, Felipe Pardo y Ayaga, un aristócrata de pura cepa, con la mirada puesta en España y Europa, un defensor del viejo orden. Y en la otra esquina, Manuel Segura, un criollo, un hombre del pueblo, que celebraba la identidad local y se convirtió en la voz de esa nueva democracia que intentaban hacer. Para que nos hagamos una idea del estilo de Pardo, solo hay que mirar su obra más famosa, Un viaje. Ahí crea el niño Goyito, un personaje genial, un señor de 52 años, 52, que necesita el permiso de toda su familia para poder hacer un viaje. Con él, Pardo se ríe, y de qué manera, de la indecisión y la tontería de su propia clase social. Y en el polo opuesto, totalmente opuesto, está Segura con su ñacatita. Es una vieja chismosa y lianta, el alma de su obra más famosa. Pero Segura no se burla, celebra el lenguaje de la calle, la picaresca, las costumbres del pueblo. Encuentra valor y mucho humor en todo aquello que Pardo consideraba vulgar y de mal gusto. Así que, como se puede ver, esto iba mucho más allá de una simple pelea de escritores. Para nada. Era una lucha simbólica por el alma de la nación. Con sus plumas, Pardo y Segura estaban dibujando dos futuros completamente distintos para el Perú. Muy bien, pero ¿cómo lo hacían exactamente? ¿Cuáles eran sus técnicas? Vamos a desglosar las armas literarias que usaron en esta batalla de ideas. Su principal herramienta era el cuadro de costumbres, que es básicamente como una foto literaria, una instantánea de una escena típica. Y no creaban personajes súper complejos, no. Creaban tipos sociales que todo el mundo podía reconocer al instante. El político corrupto, la joven que busca marido, el militar fanfarrón, arquetipos puros y duros. Y como decíamos, el lenguaje fue un frente de batalla clave. Pardo y Aliaga, con esa visión elitista que tenía, defendía un español correcto, puro, muy apegado a las normas de la Real Academia. Despreciaba cualquier giro o palabra local.
Segura, en cambio, hizo todo lo contrario. Encontró una fuerza literaria brutal en el habla de la calle, en el lenguaje auténtico del pueblo. Llenó sus obras de peruanismos, de la jerga criolla, y fue el primero en darle un estatus literario. Y aquí reside su legado más potente. El costumbrismo sentó las bases de la narrativa nacional peruana. Por primera vez le dijo a un país entero que sus propias costumbres, sus líos, su forma de hablar, todo eso era material digno de la gran literatura. Pero un momento, la historia acaba aquí, ni mucho menos. Vamos a ver cómo el eco de este movimiento del siglo XIX resuena todavía hoy, y de qué manera su espíritu sigue muy, muy vivo. Pensemos en ello. Cuando vemos un vídeo viral que se burla de un político o un meme que clava una costumbre social de ahora, ¿no estamos viendo, en el fondo, una versión moderna de esos cuadros de costumbres? La herramienta ha cambiado, claro, pero la intención de observar, criticar y reírse de la sociedad es exactamente la misma. Y todo esto nos deja con una pregunta final que lo resume todo. A la hora de criticar o de retratar la sociedad, ¿qué resuena más hoy en día? ¿La sátira elegante y un poco estirada de Pardo o la chispa popular y llena de vida de Segura? La respuesta quizás sigue definiendo cómo nos vemos a nosotros mismos.